personalidades de sus respectivos políticos, que sucede que son los dos partidos más antiguos vigentes en nuestro país actualmente, es decir, inscritos en el ROP. Estoy hablando del señor Renan Núñez, que es el presidente de la Comisión de Plan de Gobierno del APRA, y junto a él Pedro Gamio, que también trabaja en la Comisión de Plan de Gobierno de Acción Popular. Gracias por estar acá, buenas noches para los dos. Señor Núñez, una primera reacción, por favor, frente a lo que hemos visto en los videos y a lo que nos ha dicho nuestro corresponsal en Puno, Blas Condori. Mire, a mí no me queda más que desear, en el marco en el que la ciudadanía se ha expresado los últimos 3-4 días en contra de la violencia y de la delincuencia, de desear justamente que esta campaña electoral pueda transcurrir en paz y en tranquilidad para todos. Creo que es lo que más necesita el país. De acuerdo. Señor Gamio. Suscribo los mismos términos, pero voy un poco más allá. Hay informes muy preocupantes de que hablan de que 8 de cada 10 niños en el Perú es marcado por la violencia, no solamente a nivel de, en este caso, social o política, sino en la familia misma. Y hay zonas en el Perú donde evidentemente el Estado está deslegitimado por distintas razones, pero nada justifica lo que ha podido ocurrir aquí, ¿no? Y que es una señal de alerta para el comienzo del calendario electoral. Se tiene que garantizar la seguridad e integridad de las personas, porque si no, no hay democracia. Y eso tiene que ver también con lo que pasa con los transportistas, con lo que pasa con los bodegueros. Hay un problema serio de gobernabilidad en el Perú y donde está en juego la vida de las personas. Vivimos a nivel mundial en un clima difícil, pese a que hay aparentemente buenas noticias sobre un acuerdo entre el Estado de Israel y el movimiento palestino terrorista Hamas. Según el presidente Trump, se ha logrado un acuerdo que se va a firmar inminentemente, que supone entregar y liberar a todos los rehenes que se capturaron el 7 de octubre, hace poco más de 2 años, el año 23. Y al mismo tiempo Israel se retiraría de la zona que había sido prevista en el plan de 20 años presentado por Donald Trump. Es una buena noticia, de la misma manera que querríamos que el espíritu de la paz y que iniciativas de solución pacífica de los conflictos puedan afirmarse en nuestra región. Lamentablemente hay que decir y recordar que hemos visto en otras campañas electorales escenas de violencia, incluso violencia armada, que ha costado la vida de un candidato presidencial en ejercicio, el señor Villavicencio, en el Ecuador. Todos lo recordamos. Se usaron en ese caso armas peruanas para matarlo, así como un precandidato de un partido político colombiano, el señor Uribe. De manera que hay 2 presidentes en países vecinos, además de una tentativa también de asesinato que hubo contra el expresidente brasileño Bolsonaro. Cualquiera sea la ideología y la agenda política que los candidatos presentan, tienen derecho a ser escuchados por una parte, a que se les conteste con argumentos y no con violencia. Y eso es lo que deseamos para nuestro país. Sin intercambio de argumentos y sin discrepancias toleradas por las partes, no vamos a poder resolver los problemas que enfrentamos. Vayamos entonces a las responsabilidades que tienen sus respectivos partidos. Señor Núñez, ¿cuán avanzado está el plan de gobierno que el APRA presentará, independientemente de cuál sean las candidaturas que sean aprobadas por su militancia? Mire, en el APRA, como estoy segura también en el resto de partidos políticos conformados con anterioridad y que representan instituciones serias, los planes de gobierno se trabajan a lo largo de todos los 5 años del periodo intergubernamental, ¿no? En el APRA lo hemos trabajado estos últimos años y vamos a presentar una parte definitiva el 21 de febrero del próximo año, en el marco de la Fraternidad Aprista. Lo que hemos avanzado hasta el momento son los bases y lineamientos, son el ideario aprista, los objetivos estratégicos y, por supuesto, las propuestas que son de común a las candidaturas presidenciales y que concuerdan con el largo trabajo y proyección aprista de los últimos tiempos. Muy bien. ¿Cuántas candidaturas se prevé que hayan para obtener la representación del APRA en las elecciones presidenciales? Hemos visto que se ha inscrito hoy la del señor Jorge del Castillo, el señor Mulder y la señora Belén García, ¿no? Sí, el ambiente político dentro del partido es muy fraterno, dinámico, creo que le hace mucho bien a la democracia partidaria y del país, que haya elecciones internas. El APRA va a ser el único partido que por decisión propia va a llevar a todos sus militantes al voto, no es elección por delegados. Y es el único partido político, además,
donde no estamos cobrando una cuota de inscripción a los candidatos. Además, el único partido político que presenta bases y lineamientos 7 meses antes de las elecciones. Hasta el momento tengo entendido que se han inscrito 2 planchas presidenciales. El día de mañana se está inscribiendo una más. Se ha inscrito ayer la de Javier Velázquez con Carla García. Se ha inscrito hoy Jorge... Y un doctor y un médico, es el tercero de la Luis planta. Wilson. Luis Wilson. Se ha inscrito hoy Jorge El Castillo con Mauricio Mulder y Belén García. Y se inscribirá mañana, tengo entendido, Hernán Garrioleca con Omar Quesada y una candidata del norte, Olga Cribilleros. De acuerdo. Se hablaba también de una candidatura de jóvenes apristas. Bueno, Porque son bienvenidas. Usted que ha mencionado gente que tiene trayectoria ya, ¿no? El APRA tiene la capacidad de proponer varias planchas presidenciales con experiencia, con peso, que no van a improvisar desde el primer día. Saben lo que tienen que hacer y de eso se trata el documento Bases y Lineamientos. Ojalá que se inscriban más candidaturas, pero la ley establece que se inscriben planchas. Entonces, tal vez estamos en los días en los que se están cerrando algunas alianzas y vamos a tener novedades seguramente. El fin de semana, el 11 de octubre, es cuando, según el cronograma interno, vence el plazo para inscribir planchas presidenciales dentro del APRA. Dentro de la... Ustedes han decidido que a más tardar hayan planchas inscritas el 11 de octubre. Este sábado. Dentro de 4 días. Y el siguiente paso es ¿cuál? ¿Cuándo es que votarán todos los miembros inscritos en el APRA? Bueno, eso ya es un cronograma de ley, en el cual estamos afectos todos los partidos políticos. El día 30 de noviembre es la elección común para todos los partidos. En el caso de los apristas no vamos una vez más a elegir delegados. Somos el único partido donde el militante, con el voto directo... ¿El único? Porque entre tanto creo que Acción Popular ha también decidido... De manera no vinculante, si me permite, don Pedro, porque el otro partido que nos acompaña es Renovación Popular, no por elección propia, sino por una cuestión del ROP. Había un problema en su estatuto. Sí. Y acá don Pedro explicará que en el caso de ustedes la elección no es vinculante, van a ir finalmente a elección de delegados. Lo importante es que sea democrática y hasta donde tengo entendido no son ustedes los únicos. Es más, no es buena la ocasión de ser únicos. Estamos hablando de una forma de ejercicio democrática que va a cumplir con la norma, digamos, electoral de una asamblea de delegados, pero también se está trabajando una opción que implicaría un mecanismo de consulta a los militantes. Es decir, esto lo tienen que informar las autoridades respectivas, pero igual tengo entendido que otro partido también va a ir a un procedimiento de renovación de consulta. Y otra cosa que debo rectificar, Acción Popular tiene el borrador de su plan de gobierno desde el plenario anterior. Hace 2 meses hemos entregado un borrador del plan de gobierno. ¿Quiénes colaboraron en su redacción? Originalmente quien ha tenido la responsabilidad ha sido el mismo Alfredo Barnechea, que hoy es uno de los candidatos que está postulando a ser elegido, como el caso de Víctor Andrés Belaunde, Julio Chávez. Hay 2. Julio Chávez, que es el presidente del partido. Presidente del partido. Y Víctor Andrés García Belaunde, que ha sido congresista. Y también hay, candidato presidencial también en otra oportunidad. Y también hay 2 dirigentes, uno que es congresista en Arequipa y otro de Lambayeque. Estamos hablando de un plan de gobierno que ya identifica 11 ejes temáticos, priorizando el tema de seguridad, empleo, desnutrición y anemia, y un tema muy importante que tiene que ver con la generación de empleo bajo el criterio rector de trabajar y dejar trabajar, pero necesitamos recuperar la confianza de las instituciones y para eso tenemos que hacer valer el testimonio del fundador de Acción Popular que ayer cumplió años. Estamos hablando de un presidente que salió más pobre, más pobre de lo que entró al gobierno, y la honestidad creo que es un valor que hay que destacar hoy y que es la mejor manera de demostrar que somos coherentes. Y señor Núñez, ¿qué cosa contestaría usted a lo que ha dicho el señor? Yo creo que podemos encontrar, don Pedro, un primer punto de coincidencia. Tenemos que tener un énfasis en seguridad ciudadana. 45% de los comercios de Lima Norte está afecto al cobro de cupos. Y ayer hemos tenido una respuesta un poco indolente de la presidenta, al decir que no contesten los celulares. Pero, sin embargo, eso no va a ser posible para los comercios. En este programa de televisión, en este canal, se ha denunciado hace un mes, le pusieron una granada en un colegio. ¿Qué hace el director del colegio? No contesta las llamadas, no contesta los mensajes. Entonces, no es posible que tengamos respuestas indolentes de las autoridades. Necesitamos atacar la inseguridad ciudadana. Lo primero, en eso nos podemos poner de acuerdo.
El APRA ha sido proponente histórico de la lucha en contra de la desnutrición infantil. En menores de 5 años hoy estamos en 12%. Anemia. Cuando en lo Y desnutrición crónica en menores de 5 años, que te lleva necesariamente, don Fernando, a una anemia en los niños que van a ser estudiantes en algún momento y trabajadores después. Ya van a desarrollar menores capacidades. Entonces es un asunto crucial de nuestro plan de gobierno, el asunto de la desnutrición infantil, que nuestro gobierno supo reducir a niveles mínimos históricos. Segundo gobierno, ¿no? El segundo gobierno, y después ha venido aumentando de manera permanente en los últimos 5 años a raíz de la pandemia. Y sin duda, por supuesto, tanto la inseguridad como la anemia tienen al fin y al cabo una raíz económica. Este país necesita crecer a un ritmo superior al 5% si quiere tener tanto el presupuesto como los recursos para hacer la larga lista de obras en salud. Ustedes en sus lineamientos estratégicos para poder crecer al 5% que hemos hecho en el pasado. Sí. Mire, hay que destrabar obras públicas. Nosotros tenemos un gran énfasis en asociación público-privada, obras por impuestos, núcleos ejecutores para destrabar de una vez las obras y hacer que la población pueda trabajar. Nosotros estuvimos en profundo desacuerdo con ese golondrino Trabaja Perú. Del gobierno de Vizcarra venía alguien a pintar la pista, a cortar el césped del jardín, alguien que es de otro distrito. Se le ha dado un sueldo por haber hecho ese trabajo y eso no es una obra que impulse el PBI. Los núcleos ejecutores que se impulsaron en el segundo gobierno aprista son obras palpables para la población local. La escalera, el muro de contención, y por qué no usar el núcleo ejecutor para obras en colegios que se necesita y los pequeños centros de salud o comisarías. Pero además se necesita una reforma tributaria y laboral. El APRA propone como bandera el primer código laboral de la historia republicana. Nosotros hemos sido el partido que luchó por, de arranque, las 8 horas de trabajo, pero también por el descanso semanal, por las vacaciones pagadas, y hoy vamos a tratar de impulsar un código laboral y una reforma impositiva. El descanso semanal había sido un poco antes, ya con José Pardo, ¿no? Bueno, varias propuestas apristas han sido impulsadas por nosotros y hechas por otro gobierno porque el APRA, acuérdese usted que era ilegal. Antes no existía todavía. No, Pardo es el año 19. La ley de 8 horas, ¿no? Pero las 8 horas fue para un sector de los trabajadores del Callao. Entonces, la posibilidad de masificarlo para el resto de trabajadores estuvo en nuestro primer plan de gobierno aprobado en el primer congreso del partido. ¿Qué cosa diría usted, señor Gambio, si es que se le pregunta, el plan para garantizar que el crecimiento económico no sea el mediocre 3.2 que tenemos ahora? Más aún cuando tenemos un importante crecimiento. Acabamos de ver el oro. Ha pasado la barra de los $4.000 onza. $4.000 la onza, y el cobre también está en muy buena cotización. El Perú debería estar creciendo 7-8% anualmente. Tenemos un crecimiento muy peligroso de la minería ilegal que está poniendo en jaque la gobernabilidad del país. Pero permítame reflexionar sobre el tema crítico de la inseguridad. Necesitamos una estrategia integral, articulada, equipos policiales especiales, rescatar la inteligencia operativa. Necesitamos a los mejores fiscales y jueces que trabajen articuladamente con turno permanente, que con drones y un plan eficiente que nos lleve a obtener resultados prontos, comenzar a reducir en las principales ciudades del Perú la ola de criminalidad. Las estadísticas son correctas que se han manifestado acá. Hay un incremento de 50% de la incidencia de extorsiones en todo el país. Es urgente, no hay inversión, no hay trabajo, no hay país si no hay seguridad. Y ese es un tema fundamental que priorizamos en Acción Popular, pero tenemos que ir a un acuerdo nacional que signifique poner alma, corazón y vida para recuperar la confianza de ejercer un derecho elemental, el caminar para estudiar, para trabajar, para ir a cualquier lugar de nuestra ciudad sin sentir miedo a perder la vida, como ocurre hoy con los choferes de los medios de transporte. El otro tema muy importante es el que tiene que ver con relanzar las inversiones. El Perú tiene un potencial extraordinario. Tenemos hoy la recuperación de un lugar en la historia, que es lo que fue el Callao en el Imperio Español. Ahora tenemos el puerto de Chancay, pero tenemos que invertir en el recurso humano para desarrollar el portafolio de proyectos desde Tumbes hasta Tacna, que significa acabar con barreras, invertir en la capacitación de nuestros jóvenes, recuperar mediante un nexo eficiente la relación con el millón de muchachos, hombres y mujeres que han migrado
justamente con este gobierno. Y para eso necesitamos ejecutar ese gran plan nacional al estilo propio del arquitecto Belaúnde, que fue el que permitió conectar importantes regiones como la Amazonía con el resto del Perú, hacer que los valles se interconecten y asegurar agua limpia, energía limpia para transformar las condiciones de vida y generar oportunidades, promoviendo la inversión privada, pero con un Estado honesto, regulador, que haga respetar las reglas para todos. Y algo muy importante, el testimonio de un equipo que se ha convocado, porque no terminé de contestar la pregunta, de primerísimo nivel, que tiene experiencia, pero donde no solamente hay militantes de Acción Popular. Tenemos la directa indicación del presidente del partido de buscar a los mejores profesionales, sí. Y también... ¿Y a quiénes han encontrado que hayan querido colaborar con el plan? Bueno, está por ejemplo el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, que está colaborando con nosotros. Pero ha sido candidato ya de Acción Popular en el pasado, me parece, ¿no? Él ha sido candidato al Congreso, pero tiene condición de independiente. Luego también tenemos a Carlos Mariátegui, que es hijo de un senador y fundador de Acción Popular de primerísimo nivel. Tenemos a Francisco Miro Quesada, que es un gran hombre de la academia, filósofo, politólogo, y cuya autoridad moral nadie puede cuestionar. En fin, tenemos a un exministro de Economía. En fin, ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de los exministros? Uno de los mejores, pero no tengo la autorización personal de decir su nombre, pero pronto lo voy a quedar en ese pendiente con usted. Aceptamos los secretos. Y también estamos trabajando el tema de cómo mejorar las condiciones de los caminos del Perú. Están muy descuidados, seguridad, infraestructura y una preocupación muy importante, rescatar la educación, donde la mitad del sistema de infraestructura está en una condición calamitosa, y recuperar algo que no quiero dejar de mencionar, lo que se llama la cooperación popular universitaria, que significa que jóvenes que están a punto de terminar una carrera puedan acompañar a los distintos programas de ejecución de inversión pública en ser los ojos y oídos de la dirección de los programas, para que ayuden ahí donde hay una irregularidad, ahí donde no avanza la hoja de ruta, ahí donde se traba un proyecto popular en los años 60. Mejor, porque aquí vamos a utilizar el medio digital y, por ejemplo, vamos a saber si la niña Rosita Quispe, que acaba de nacer en Condorcanqui, se ha nacido con los kilos necesarios para garantizar su crecimiento normal. Eso es fundamental, porque no podemos esperar que los programas de inversión pública se desarrollen para atender la prioridad, que es el niño y la niña. Yo quisiera ahora que aterricemos un poco. Hemos escuchado el lineamiento de los planes de ambos partidos. Usted tiene un poco más de tiempo que él, porque ha hablado un poco más que usted. Pero yo quisiera que aterricemos y pensemos en la coyuntura actual, que está marcada por este doble paro que ha sido convocado por diversos gremios de transportistas y que ha merecido una respuesta compleja por parte del Estado, porque hay una iniciativa en el Congreso, hay una en el Ejecutivo, se habla de mesas de diálogo, etcétera. ¿Cómo enfocan ustedes el desafío y la demanda que supone la situación de los transportistas de Lima y Callao? Mire, en esta campaña donde vamos a tener 40 candidatos, estoy seguro que todos van a poner a la seguridad ciudadana por delante en prioridades. Eso nos queda claro. Acá se trata de llevar las palabras a los hechos. La mesa de diálogo nos parece excelente, pero este fin de semana seguramente alguno de esos transportistas o algún comercio en Lima Norte o en Lima Sur o en Trujillo le van a pedir un cupo, 200 soles. Y si no se pagan esos 200 soles este fin de semana, en el mejor de los casos, le matarán a la mascota o le dejarán una pequeña granada, si es que ya no es un atentado en contra de la vida. Entonces necesitamos soluciones concretas. Acá en el APRA estamos proponiendo retomar el tema de la inteligencia estratégica. En específico, las de PINCRIS tienen que volver a la de PINCRI, a la Dirección de Investigación Criminal. Ya no dependientes de la región, de la provincia o del distrito, porque la labor del investigador se pierde o se combina con la que se le encarga a la comisaría. Y usted tiene hoy a los investigadores, a los que son de la de PINCRI o en provincia la de INCRI, están realizando pues operaciones que son propias de seguridad ciudadana, cuando no corresponde. Claro, los casos de mayor cuantía los pasan a la de INCRI, pero los recursos ahí son limitados. Mire, siempre hablamos de las condiciones
cortas en infraestructura en las comisarías. Y la de Pincri, ¿acaso no tiene condiciones también que necesitan ser corregidas? No hay laboratorios, no tienen instrumentos de investigación, no tienen computadoras. Hay que integrar, por cierto, la inteligencia artificial. Una cuestión tan fácil como, no sé si usted ha hecho una denuncia en los últimos tiempos, pero algún televidente que nos escuche, uno va a la comisaría a hacer una denuncia y comenzamos con la manualidad de perder 40 minutos en tomar los datos. Diga usted sus generales de ley, su DNI, dónde vive, quiénes son sus padres. Cuando ahora en el sector privado tan fácil un sistema de inteligencia artificial y hacemos que el investigador pueda usar esos 40 minutos, en vez de tomar datos, en hacer preguntas reales y concretas. A dedicarse a la labor de la investigación. No hay en provincias ni siquiera automóviles, patrulleros que sean distintos para la DIVINCRI que para la comisaría. No vamos a derrotar a la delincuencia organizada solo con patrullaje. Sin duda. A mí me tocó ser docente universitario en una sede de una universidad en San Juan cuando el año pasado pusieron una granada en una discoteca. Se llenó toda la Avenida del Sol de patrulleros. Se declaró el estado de emergencia. Y pusieron un patrullero en cada esquina de la Avenida del Sol. ¿Se redujo la inseguridad ciudadana en San Juan del Lurigancho? Entonces hay que ponerse a pensar cuáles son las medidas, cuáles son las medidas reales que permiten reducir la delincuencia. Y por supuesto con un enfoque de crear empleo. Yo le decía en un programa anterior, estuvimos con usted, viene un sicario, mata a algún ciudadano en un centro comercial en Trujillo y la respuesta de la alcaldía o del gobierno local es cerrar el centro comercial. Entonces, no hay que perseguir al formal, no hay que hacer que el comerciante y el productor nacional pague lo que están ocasionando a los delincuentes. Entonces, medidas concretas más que buenas intenciones para derrotar a la inseguridad ciudadana. Sobre este tema, señor Pedro Gamio, ¿cómo enfocar el reclamo de los transportistas que se sienten abandonados por el Estado? Bueno, ese es el tema de seguridad. Hay que tener policías camuflados en las distintas líneas, hacer trabajar la inteligencia operativa, rescatar a los buenos policías, porque también hay un problema de respuesta de la policía, pero esto tiene que ir de la mano con un plan de articulación de los mejores fiscales y mejores jueces que en turnos permanentes puedan atender los expedientes y también terminar este círculo de acción contra la delincuencia en la cárcel, con el monitoreo, con cámaras, y evidentemente hay que ampliar las cárceles en las zonas donde el clima del Perú no es tan amigable, para hacer sentir evidentemente nuestro duro cuestionamiento a quienes destruyen la vida y el futuro de los peruanos. Eso de la mano con el uso de drones con visores nocturnos, monitoreo permanente para una rendición de cuentas, no tener el show que vemos hoy de que se reúne periódicamente hasta la Presidenta de la República, pero no se informan de resultados tangibles y la gente siente que cada vez es más difícil caminar por las calles del Perú. Y ni siquiera se controlan mejor las cárceles, donde hemos visto que habían dirigentes de organizaciones criminales que actuaban con toda impunidad usando teléfonos celulares desde... Y otro nombre, me olvidé, era Alberto Tejada, que también está en el equipo de plan de gobierno, que no necesita mayor presentación. Que ha sido médico, árbitro de fútbol y alcalde de San Borja. Del distrito de San Borja, viejo miembro de Acción Popular. Tiene 30 segundos para reequilibrar el tiempo, señor. No, a nosotros nos Núñez. parece correcta la decisión de Acción Popular de convocar a gente que es externa, pero que esto no se convierta en una federación de independientes, como siempre se ha acusado, sino Y que como el pueda APRA haber, decía que era Acción Popular, recuerdo. que de los pueda años haber 60. un plan de gobierno que sea coherente. Una vez más, ya lo que la militancia, el ciudadano reclama, me parece, Fernando, lo que más le indigna es la improvisación. Lo primero. Yo, una vez más, me ratifico, no quiero que haya ningún candidato que vaya a hablar o no vaya a decir que la seguridad ciudadana, la anemia y los problemas del Perú no tengan que estar adelante. Pero, ¿cuál es la propuesta concreta? Porque ya tuvimos un candidato del helicóptero que dijo que iba a poner un helicóptero y iba a patrullar la ciudad. Ese tipo de propuestas no va a derrotar la delincuencia acá en Lima Metropolitana y en Trujillo. Porque, claro, en otras ciudades habrá una realidad particular que afrontar y medidas concretas para ello. Muy bien. Nosotros afrontamos esto con propuestas claras y concretas que desde el primer día de gobierno nos hagan la posibilidad de poner soluciones sobre la mesa. Muy bien. Renan Núñez, presidente de la Comisión de Plan de Gobierno del APRA,
Pedro Gavio, miembro del equipo de plan de gobierno de Acción Popular. Muchas gracias. Ojalá que se renueven estos intercambios alturados y sobre temas, sobre agendas, sobre soluciones, como han querido ustedes poner énfasis en ese aspecto. Muchas gracias por su presencia y que tengan suerte en sus respectivas campañas. Nosotros vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al internacionalista Ramiro Escobar para que nos diga qué significa el anuncio hecho hace unas horas por el presidente Trump sobre el logro de un acuerdo para conseguir la paz, por lo menos en la franja de Gaza, sino en todo el tema palestino que incluye Cisjordania. Hacemos una pausa y, repito, recibiremos a Ramiro Escobar.